Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy, bueno, como pueden checar por el título de acá arribita, estamos en el episodio número 50. Estamos muy felices porque, bueno, primero pedimos una disculpa porque la semana pasada no hubo episodio, pero la preparación de este episodio especial ha sido un poco delicado en lo que agarramos la onda de hacer streaming y de estar así como que jugando con estas cosas. Así que pues bueno, Ari, ¿qué tal? Bienvenida, como siempre, como hace 49 episodios, bienvenida a Letras Habladas. Hola Miguel, pues como que ahorita que decía 50 se me pasó como que muy rápido y sí pasa eso que hemos dicho como en muchos episodios de que a veces ya no nos acordamos de qué temas hemos hablado, o sea, solo tenemos como los temas o las cosas que hemos dicho, eh, pero sí, ha pasado muy rápido el tiempo y pues sí, o sea, al final 50 episodios va a sonar así como muy cliché, ¿no? Pero se dicen fáciles, pero sí ha implicado varias desveladas, varias ponernos de acuerdo y así. Entonces, este, es bueno saber que también pues ya llegamos a este número y que pues, nos esperan más. Sí, y sobre todo, como dices, en ese ponernos de acuerdo, pues antes, bueno, grabábamos a veces entre semana, en la mañana, cuando estaba lo de la pandemia más fuerte. Luego, bueno, ya por cuestiones de la nueva normalidad, tanto Ari como yo empezamos a la rutina antes de la pandemia, se nos ha liado un poquito más, entonces, pues andamos ahí jugando vaivenes, acomodando tiempos, pero siempre tratando de dar por acá los episodios. Una o dos semanas, creo, tres, a lo mucho, a lo largo de estos 50 episodios han quedado como sin grabar o han quedado sin episodio, pero al final del día, pues bueno, ha sido algo interesante, algo muy lindo y agradecerle primero a Ari porque cuando le dije la idea, pues se sumó, le gustó y pues bueno, como dices, sí, es muy cliché, pero es un número, wow, es increíble, ¿no? Es increíble que mínimo tengamos 50 horas hablando, mínimo, porque para prepararlo, para toda la maquetación y todo lo que hay detrás, hay más horas. Entonces, pues agradecerles también a ustedes que nos escuchan cada semana. Eh, este episodio, si nos estás escuchando en Spotify o en alguna red de podcast, te recomendamos que lo ignores un poquito por esos canales y te vayas a YouTube, porque, bueno, sí, obviamente no estás viendo la pantalla, pero lo que vamos a hacer hoy es, vamos a jugar, queremos hacer algo relajado, vamos a divertirnos un ratico con videojuegos y platicando a ver de qué se nos ocurre. Bueno, no es verdad, tenemos un tema y la idea es que lo disfruten un rato, así que, pues Ari, bienvenida y felicidades a estos primeros 50 episodios. Gracias, felicidades igual también a nosotros. Vamos a la intro y comenzamos. Ok, Ari, pues vamos a empezar a darle caña y bueno, vamos a sufrir con Mario Kart. Como ven, estamos en Super Nintendo aquí. Tiene un poquito de desfase la capturadora, entonces probablemente nos vean reaccionar y después ver qué pasa en la pantalla. Así que es normal, pero vamos a estar aquí. Ari es muy buena, debemos de decirle que me ganó la vez que hicimos la prueba, entonces vamos a empezar. ¿Y cuál es el tema que tenemos en mente, Ari? El tema era un poco, o sea, era justo tomando en cuenta lo de los videojuegos. Entonces queríamos hablar un poco de, pues, algunas, ay, espera, aquí, no, algunos prejuicios que se dan en torno a los videojuegos, ¿no? O sea, porque muchas veces tenemos como varias ideas que a lo mejor ahorita ya están como muy sesgadas, pues sí, en torno a la cultura de los videojuegos, ¿no? Sobre todo con la llegada del metaverso, también vemos que eso incrementó, o sea, como que el potencial que ya había en los videojuegos incrementó. Entonces, creo que bueno, podemos o pensamos más bien que iba a ser un muy buen tema para debatir, porque a los dos nos gusta de alguna manera, o sea, que jugamos distintos tipos de videojuegos, pero a los dos nos gusta y pues hemos tenido experiencias también desde ahí. Dale aceptar, Ari. Ya le puse, pero es que Sí. no, a ver, esperen.
Esperan esos problemas técnicos, ¿eh? Y, ay, bueno, y también adelantarles, agradecerle a la buena de que ya ha sido nombrado varias veces por acá, pero gracias a ella, bueno, le prestó su consola a su Nintendo Switch a Ari, así que, bueno, Karime, muchas gracias por sumarte al festejo indirectamente. Ahí estamos. Vamos a ver, nos van a ver serios a lo mejor, así que, No, ¿qué? ¿Qué pasó? Eso es trampa. a ver, ya, es que por alguna Oye, ya, razón. me desconcentró Aranza. Era parte del truco, pero no, ya Sí, estamos. sí, sí, sí. Esa estrategia sucede ahí. Lo bueno que no es Mario Party, porque ese tiene fama de destruir amistades. Entonces, agarramos algo muy, muy Muy sencillo. literal. Como ven, Ari hizo trampa ahí. Ahí voy. ¿Y a qué edad tú empezaste a jugar videojuegos? O sea, sí que te gustan mucho. Yo tuve una historia interesante con los videojuegos porque, bueno, cuando yo crecí estaba el 64 de moda, Ajá, pero yo siempre jugué en vacaciones. Eso fue algo que siempre, en vacaciones o en días festivos. Siempre en casa me enseñaron así. Mi mamá me compró la consola como cuando a los 8 9 años, 8 años más o menos, pero no era como que la tuviera ahí prendida todo el tiempo, como ahorita se tienen, ¿no? Como ahorita muchos ajá, niños tienen esa facilidad de, no, yo siempre la tenía guardadita y al menos que fueran vacaciones, en verano yo lo disfrutaba como enano porque me agarraba todo el, tenía permiso de jugar todo el día y pues jugaba todo el día, pero normalmente era días festivos, abría la sacaba de su cajita, la tenía bien acomodadita, y ya me ponía a jugar y igual la guardaba. Entonces era todo un ritual realmente jugar y no jugaba también muchas cosas muy extrañas, jugaba muchos, nada más muy deportivos. La sí, mayor parte de mi infancia fue en juegos deportivos, videojuegos deportivos, fútbol, basquetbol. Sí llegué a jugar James Bond o cosas así, pero más era lo deportivo. Y ya fue hasta la secundaria con el Xbox que ya empecé como que a comprarme videojuegos. También, bueno, le tuve que poner chip, ajá, porque antes estaban, bueno, siguen estando muy caros los juegos, pero pues antes no sí, tenía uno poder adquisitivo. Y pues bueno, empezaba ya a ir a los tianguis o a los rodantes, a estos mercados ambulantes, sí, sí. no muy legales, en donde, bueno, empezaba ya a adquirir juegos y empecé como que pues a comprar y probar diferentes tipos de géneros, pero realmente no. Ah, mira, nos sacó. ¿Te sacó? No dice rank out, ¿no? Ajá, Los bueno, dos, ¿pero por qué? porque llegamos abajo. Creo que estamos jugando copa. Ah, pudo haber sido. En donde te eliminan porque. Y entonces yo no tenía así como que el acceso a los videojuegos tan a la mano. Ajá, Pero es bueno, porque al final, una, creo que lo valoras más y otra aprendes también a eso que ahorita, pues muchas personas, muchos niños sobre todo y adultos también no tienen, que es como que el autocontrol de saber que solo es un rato o solo es un momento, sino que te clavas. exacto. Y Sí, creo que en porque, ese o sea, sentido fue, es que como tal, como dices, o sea, no es como malo jugar videojuegos, pero, o sea, pasa lo mismo que con el teléfono, ¿no? O sea, si estás mucho tiempo en redes, o no sé, o estás mucho tiempo usando tu teléfono, pues tampoco es como muy sano que lo hagas. O sea, más bien es eso, o sea, como que, y sobre todo desde chiquitos, como que tienes que tener esta, o sea, como este hábito, ¿no? O sea, de saber establecer como tus horarios, así, de no desvelarte jugando videojuegos, ¿no? Que creo que es al final lo que más le podríamos criticar un poco como a todo esto, ¿no? Digo, en tu caso. eso.
Y otra cosa que yo he visto y que es como también, bueno, eso es falta pues de interés de los papás, tal vez en cuanto a los niños, pero lo que es la clasificación, Ajá. porque realmente pues todos los videojuegos tienen una clasificación tipo las películas. Bueno, americanamente se llama SRBN y México acaba de sacar la suya propia, que etiqueta de una forma muy fea, con letrotas, pero al final es una clasificación. Pero muy pocas padres de familia realmente se ponen o cuando regalas tú un videojuego a un niño te pones a ver realmente como que le da recomendada o la clasificación. Y eso es interesante, o sea, porque al final del día, creo que también no tienen culpa los papás de antes, porque pues no había tanto acceso a la información. Sí, sí, No era como que googlearas algo, pero cometemos ese error, ¿no? O sea, cometemos el error de no fijarnos en lo que estamos permitiendo jugar a los niños. Y no porque sean malos, sino porque cada cosa tiene una edad específica o cada videojuego tiene un planteamiento, temas, etcétera, que pues son densos para los niños y que pueden confundirlos o conflictuarlos. Yo eso debo de confesar, me sorprendió, por ejemplo, y hago este comentario de la clasificación porque hace poquito me llevó a la casa un juego, sí. Elden Ring. Lo recibió mi mamá, y estaba en el trabajo. Y mi mamá, curiosamente, pues lo abrió el empaque y después me dijo, ya llegó tu videojuego. Así que, ok. Creo que nos vamos a salir porque de aquí no vamos a salir de este bucle. Sí, si Dale quieres. si quieres, Dale, si quieres. Va. No, de ahí está Red Tree, ¿no? No. Sí, otra Ajá. vez. Bueno, vamos uno y ¿Qué uno. más puedo salir? En el pasado ganaste tú, en el pasado ganaste tú, en el pasado gané yo. Bueno, vas arriba. Y, y ya cuando llegué a casa, mi mamá me comentó, ¿qué juego compraste? Porque, bueno, se metió a Google o a YouTube y no sé dónde, tantos lugares, y empezó a ver de qué se trataba el juego, de qué temas tenía y todo eso. Y yo lo vi en un sentido de admiración en cuanto a qué padre, qué genial que ahora, pues, simplemente con que te metas a YouTube, pues a lo mejor ya puedes encontrar todo este tipo de información que antes no estaba. Exacto. O sea, mi mamá por más que quisiera antes, pues le iba a costar más trabajo encontrar información sobre juegos, sobre su clasificación o sobre si era adecuado o no para mi edad. Pero ahora cualquier papá no tiene el pretexto de cuando alguien le pide un videojuego, no sé si tu hijo te pide un videojuego, si tu primo, si tu sobrino, pues tú antes de comprárselo, pues ir y googlearlo, ¿no? Y decir, bueno, este juego sí es adecuado o no para Ajá. él o para ella. Exacto. ¿Tú cómo empezaste con los videojuegos? Pues a mí siempre igual me habían gustado desde chiquita. Mi tío era muy fan de los videojuegos y me acuerdo que tenía un Xbox, ¿no? Entonces invitaba como a un amigo suyo de la universidad a jugar videojuegos y pues yo siempre desde chiquita, me juntaba mucho con mi tío, ¿no? O sea, como que él me empezó a enseñar a jugar videojuegos, pero la verdad es que nos lo tenían a nosotras, bueno, a mí y a mis hermanas, no prohibido, pero en realidad nunca nos habían fomentado nada de eso. O sea, mis hermanas y yo realmente teníamos horarios muy establecidos, súper establecidos para ver la tele, para usar la computadora, o sea, y realmente, pues sí, nuestros juegos se basaban en tener un horario más bien como para leer, o sea, desde chiquitas literalmente leíamos así, entonces no veíamos casi la tele y cuando la veíamos era de que una hora y ya sabíamos a qué hora íbamos a verla, ¿no? Entonces, aunque me gustaban mucho, la verdad es que yo sabía que no, o sea, como que no, pues que no iba a poder jugar quizá tanto como quisiera, puede quizá ya más grande, ¿no? Que empecé como a jugar como con más eh, o sea, investigar, sobre todo no tanto de videojuegos en Xbox, porque hasta la fecha, por ejemplo, nosotros tenemos Xbox, pero jamás, jamás lo utilizamos. Entonces, eh, pues lo que, digamos, o sea, me empecé como a meter más, pero en los juegos que venían en el iPhone o así, como en ese tipo de juegos, y ahí fue cuando como que me empezó a gustar más, ya fue hasta ya más grande que empecé a
a explorar, pero ya, digamos, en consolas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en Nintendo, ahorita ya casi no tanto, pero por ejemplo en Xbox o en PS4 y así. Entonces, ya fue ya más grande, pero sí me gustan mucho y sobre todo me gusta mucho que los videojuegos de ahora tienen una temática como, no sé, como muy, muy compleja, ¿no? O sea, te das cuenta de eso de la mayoría de los videojuegos actuales, ¿no? O sea, porque uno podría pensar, por ejemplo, en Mario Kart, que pues se trata, no sé, como quizás nada más de estar, eh, no sé, como de... Aventándole cosas a tu amigo. Exacto, pero hay unos videojuegos que también tienen como grados de complejidad específica, ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha gustado y lo que más me llama la atención de los videojuegos. Escogí el modo batalla. No tengo idea de Creo que sí. cómo lo vamos a hacer, pero bueno. A ver. Como se Sí, habrá dando cuenta, el Super Nintendo no fue de nuestra época, pero bueno, es cómo se venden cosas. ¿qué es esto? Pero es modo batalla, pero ¿cómo avientas cosas? Ni sé qué es esto. ¡Ah! ¿Cómo se supone que avienta una cosas? El día de hoy es un capítulo para que se rían de nosotros, así que Seguidor, somos malísimos en eso. Yo no entiendo de qué trata esto. pues aventar cosas, ¿no? Pues modo batalla, ¿Y cómo avientas cosas? esa es la pregunta del millón. A ver. Y ahorita que dices de los horarios, no sé, yo es algo que creo que es bueno y que creo que se ha perdido. O no creo, yo siento que se ha perdido. No sé cómo lo ves tú. Yo, o sea, yo también tenía horarios, ya le había dicho, para jugar videojuegos. Yo solo jugaba en verano o en vacación. O salí tal, no salimos a ver un... Ah, ¿nos salimos? Vale. Sí, no, porque aquí no. A ver, déjame. Dice que gana. ¿Y cómo ganaste? Ah, caray. Sí, o sea, yo lo veo en ese sentido, ¿no? Yo como yo les comento que yo no, yo jugué solo en verano y en días festivos, si es que no tenía tarea. A ver, ahorita le quitamos. Esperen. A ver, vamos a salir de aquí. Y yo sabía, ¿no? Yo sabía que tenía concretamente que jugar en esas oportunidades, que le podía dar vuelo en Retro, ¿no? O en Bien. Ent, Ujú. que solo podía jugar cuando estaba de vacaciones o cosas así. Eh, pero eso ya es algo que siento que hemos perdido y creo que era algo bueno, porque ahorita tú lo decías con los horarios, ¿no? Tenían... Y yo, antes teníamos horarios para, tú lo viviste, ¿no? Para tener para estudiar, para pues, ver la tele, para usar la computadora. En su momento yo también para usar internet, cuando estaba el modem. Ah, mira, somos tú y yo. Sí. Estoy viendo arriba. Cuando llegó el internet que necesitabas usar el teléfono para conectarte, había como que, perdón, no puedo, va a sonar cliché, pero no puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo. Sí, sí, entiendo. Y necesitabas usar o sea, necesitabas como que pedir permiso de que nadie puede usar el teléfono, de qué cosas así. Sí, Y había sí. ciertos horarios pues, para hacer las cosas, ¿no? Ajá. Y ahora con tanta disponibilidad, creo que perdemos ese sentido incluso de disfrutar las cosas. Creo que el también tenerlo limitado nos podía, o nos hacía como que disfrutar las cosas, ¿no? Como que, bueno, yo sé que solo voy a jugar una hora, pues bueno, lo disfruto y lo aprovecho al máximo. Yo solo sé que puedo estar en la computadora tanto tiempo, pues también lo disfruto. Yo me acuerdo antes cuando era para hacer la tarea, iba al ciber, porque no tenía internet en casa o algo, Ajá. y era aprovechar esa hora de Al internet a todo lo máximo. que da, o sea, al máximo. Y ahora, pues, haces la tarea y te das, no sé, 3 horas para investigar lo que pudiste haber investigado a lo mejor en 10 15 minutos, no sé. Sí. Y creo que lo disfrutas, ¿no? O no sé tú cómo ves esa parte de las restricciones hacia horarios y cosas así. Digo, yo creo que está bien, o sea, sobre todo cuando eres niño, porque cuando eres niño, pues sabemos que eres literal.
o sea, se está formando tu carácter, se están formando tus hábitos, ¿no? Entonces, si desde niño no tienes como esta cultura, o sea, como de saber establecer tus horarios, saber que hay ciertas cosas que solo van a ser en una parte del día, por ejemplo, sobre todo en esta parte de la tecnología, ¿no? O sea, como que es súper importante que se fomente desde que eres niño, ¿no? Digo, yo no veo mal, o sea, como esta parte de los videojuegos ni nada, porque pues, este, gané. Evidentemente ganó. Pero sí creo que es necesario. O sea, sobre todo yo lo pienso en ese sentido, en que cuando eres más grande, al final, pues va a depender mucho tu personalidad y tu gestión de tu tiempo, de gestión de estrés, lo que sea, de lo que tú fomentaste o lo que tus papás te dan a fomentar desde niño, ¿no? Esto está muy blanco. Sí, es como hielo. No, no es como, es hielo. Ah, Derrapamos. Y no se distingue en la carretera. sí, no. Estamos chocando horrible. Ya, ya, ya. A ver, ahí va. Pero pues, sí, no. Sí, el carácter y te hace responsable, te hace administrar las cosas y valorarlo. Creo que ahorita lo están haciendo como que muy fatalista, que no limiten a los niños, o no les hagan, o no los prohíban, o no sé qué. Pero creo que al final del día es bueno, porque pues sí, te quedas con, o al menos yo, ahora sí que, no me pegues. Al menos yo creo que, o sea, no creo, creo que me sirvió mucho y me ayudó mucho a formarme como soy. Me caía el hielo. Te caes a lo azul, ¿eh? Tampoco, no sabía. Yo lo descubrí de la mala manera. Ay, Oye, ya, este está ya me bueno. caí. Sí, sí, sí. Así que No, aparte creo creo que que cuando es, eres niño tienes que, o sea, está padre, por ejemplo, que ahorita tengan como, o sea, como esa posibilidad de distraerse, sí, pero creo yo que también muchas de las cosas que tienes que hacer de niño es aprender a vivir como, no sé, haciendo cosas que no requieran estar en una pantalla, ¿no? eso también es clave, o sea, porque los videojuegos sí son buenos y ayudan, o sea, no estamos diciendo que, porque luego está el prejuicio, ¿no? Que son malos o como diría un gobernante mexicano, son cosas del demonio y cosas que fomentan la violencia, pero yo pensé que ya era la última, pero no, o sea, al final también el estar, porque eso es un prejuicio, ¿no? De los fuertes, Sí, que porque a lo mejor hay videojuegos violentos o porque hay videojuegos en los que puedes ser el malo o lo que sea, te lleva, eh, te lleva a tú repetir las conductas, ¿no? A tú hacerlo. Pero no, o sea, pero en ese sentido también la tecnología al desconectarte te ayuda mucho, porque también fomenta relaciones, fomentas tratos y fomentas amistad. Que es verdad, puedes jugar en línea, por ejemplo, como ahorita lo estamos haciendo Aranza y yo, pero no hay como la interacción y creo que lo descubrimos con la pandemia, ¿no? Al final del día, el cara a cara, el podernos tocar, el podernos ver, el, pues da mucho más, ¿no? pues tan solo lo vemos ahorita con la pandemia, ¿no? O sea, que al final es como un regreso, bueno, más bien como usar esta tecnología un poquito, o sea, forzados, porque si no, no nos podemos mover, si no, no podemos hacer lo que queremos. Y ahora imagínate eso en el impacto de un niño, ¿no? Creo que también es súper importante que desde niños también se fomente mucho como esta parte de la socialización, del movimiento, ¿no? De que salgan literalmente a tomar el sol, o sea, es súper importante. O sea, si nosotros como adultos se supone que eso es muy bueno, o sea, como que pasar tiempo fuera y moviéndote, ¿no? Justo no siendo tan sedentario, que eso también afecta a la larga. Y obviamente esta parte que te decía, ¿no? De los hábitos, o sea, al final es, si tú estás acostumbrado, o si tú te acostumbraste a que 4 horas a la semana te lo vas a pasar en una pantalla desde chiquito, eso es muy fuerte, ¿no? O sea, imagínate cuando estés más grande, yo creo que sí va a ser fatal, incluso en términos ya como muy, pues lo quieren ver así, en términos muy, o sea, como de médicos, o sea, al final eso va a impactar de forma negativa en tu salud.
Ahora, en lo que Ari vuelve a darle ahí, volver a jugar, ¿tú cómo ves esta parte de en donde hay el prejuicio que por jugar juegos de shooters, por ejemplo, jugar, no sé, el famoso Grand Theft Auto, ¿no? Que tiene temas ahí medios extraños o juegos ahí más oscuros, Doom, cosas de ese estilo, inmediatamente llevan al niño a repetir esos patrones y a ser malo o a ser un delincuente o a ser propicio a todas esas cosas. Ujú. ¿Cómo analizas esto? Primero lo viviste, viviste como que este proceso a lo mejor a lo mejor de tus papás o algo, porque antes era diferente, ahora sí que antes eran otras épocas, y ahora cómo lo ves. Pues fíjate que yo de chica sí jugaba esos juegos, pero la verdad es que dependía mucho. Mira, yo pienso que concuerdo mucho con lo que tú decías, ¿no? O sea, al final yo sí cuestionaría un poco esta parte de que un niño, no sé, ¿qué te gusta? De 6 años esté jugando algún juego como de estos de rol, ¿no? Tipo como Grand Theft Auto, cosas así. O sea, yo pienso que sí no sería como lo mejor. Por eso los videojuegos, o sea, también tienen una edad que te dicen, este, este videojuego es para tal edad y tal edad, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental. Y yo creo que otra parte súper importante es como el refuerzo o la educación que tienen los niños desde sus papás, ¿no? O sea, lo que les van diciendo, esto está bien, esto no está bien, y sobre todo yo he visto también a muchas personas, sobre todo, o sea, actualmente a papás que dejan que sus niños jueguen, o sea, ese tipo de juegos, pero siempre lo hacen acompañados de ellos. Y entonces los niños saben el contexto, ¿sabes? O sea, es que eso es como que lo que hace la diferencia. O sea, que los niños sepan que este juego, o sea, que un juego como Grande Auto o algo así, o Call of Duty o de ese estilo, al final se está jugando dentro de un contexto y que es un juego justamente, ¿no? O sea, pero eso ya aplicado a la realidad, pues no sería lo mejor, ni siquiera lo más apto, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Mucho este acompañamiento de los papás y de cómo se lo enseñen a sus hijos, ¿no? Y de que los niños entiendan también desde la figura de sus papás qué pasa. ¿O tú qué piensas de este tema? Yo creo que eso del acompañamiento es clave, o sea, al final del día, creo que una vez lo dijimos aquí en Letras, ¿no? Que lo importante no es que te oculten cosas, ¿no? O sea, los temas se tienen que hablar, y ahora ganó Ari. Vamos, ¿qué te parece si buscamos en lo que estamos platicando? Hay que buscar un juego deportivo, algo raro ahí, ver quién nos ofrece Super Nintendo. Este de tenis le tenemos un amor-odio muy especial a Ari y yo, porque somos muy malos, así que ese no. Pero, y está muy largo, así que, Sí, está demasiado largo. pero se me hace, o sea, creo que sí el acompañarse está bien, es necesario. Este Super Mario Stars, o uno de box, yo le tengo ganas de, ¿quieres boxear? Ah, sí. A ver, el famoso Super Punch. O sea, creo que al final, o sea, sí es bueno que o sea, es necesario que acompañe siempre a las personas, a los niños, pero yo pienso también, no es un niño de 8 o 9 años, por más que esté acompañado de un adulto, obviamente dice, pues, no sé, Grand Theft Auto no es como para él o para ella. Creo que, o sea, sí está bien que los papás acompañen, sí está bien que los papás investiguen de qué se trata y de qué va y cómo los temas que aquí tenemos que, oye, es mucho rollo. A ver, vamos a poner aquí Aranza. A ver, no baja. Ahí está. Creo que no hay de dos, ¿o qué? Debe de haber, ¿no? Ah, Mm, a ver, vamos a ver. A ver, tú pegas, a ver. Yo supuestamente me muevo. Sí, ¿Con qué ¿sí mueves? con qué se pega?
¿Con el B? Con A y con B. Con A y con B. Ajá. ¿Sí estás pegando? No. Ah, creo que sí. No, sí, sí, sí. Supuestamente Ari es el viejito y yo soy el muchacho joven, ¿no? Creo que sí. Ahí está. Sí, pero o sea, yo pienso que sí, no, hay, o sea, tiene que haber etapas también, o sea, es como, no sé, por más que uno diga que bueno, pues, tienes que hablarle de sexo a los hijos, pues no, no le vas a hablar a los 6 años de sexo, o sea, tienes que Exacto. tener como que ciertos momentos. Sí, creo que también en la parte de los videojuegos también entra ese rol, ¿no? O sea, sí voy a permitir jugar a que juegues cierto tipo de juegos, te voy a comprar cierto tipo de videojuegos acompañado conmigo, pero a tu momento. No sé, quizá 10 11 años que ya están como más maduros y ya como que empiezan a ver el mundo diferente. Ah, me tiraste. Como que entonces sí te empiezo a acompañar y te empiezo a jugar esos juegos. Sí. Yo, a propósito de lo que dices ahorita, me acordé de que una vez una maestra nos decía, en filosofía, nos decía que de niños tenías que enseñarles el mundo, va a sonar muy drástico, ¿no? Pero que tenías que enseñarles el mundo como color blanco o como color negro, ¿no? O sea, en este sentido hay que enseñarles como el bien y el mal, así tal cual, no sin matices ni absolutamente nada, ¿no? Sino nada más bien y mal. Y, y yo concordaba con ella, ¿no? Porque al final cuando eres niño, o sea, te cuesta ver estos matices, te cuesta contextualizar las cosas. Nosotros ahorita podemos como que sacar conclusiones de algo y, por ejemplo, ver una situación, evaluarla y decir, bueno, esto estuvo mal, pero por esta y esta situación. Pero de niño no tienes esa capacidad tan arraigada, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante lo que dices, ¿no? O sea, al final enseñarles a los niños como, o sea, acompañarlos y que sepan el contexto del juego, ¿no? Que comprendan bien que pues al final una cosa es la realidad y otra cosa es Sí, Ari es buena con los puños. que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que juegas, ¿no? O sea, creo yo. Eso también es clave y creo que eso también lo puede permitir el dosificar las cosas. Porque bueno, ahorita a lo mejor es una pantalla y lo ves a través de la televisión o la computadora o el Switch o lo que sea. Pero imagínense si ya llegamos al metaverso o a los Oculus o a esa realidad aumentada, y un niño quizá puede perder como la pisada de qué tanto es real y qué tanto es mentira, o qué tanto está jugando y qué tanto no. Entonces creo que también es clave también como que dosificarlo para hacerle entender que, pues, no, o sea, es un juego, es ficción, es solo diversión. Y esa es también la clave para cuando hay estos prejuicios hacia la violencia en los videojuegos, ¿no? Y que al final del día que tú estemos golpeándonos aquí, Ari y yo, por ejemplo, en el box, no quiere decir que seamos violentos, agresivos, sino simplemente, pues es parte del juego, es parte de la ficción. Uh-huh. Y ahora en esta Porque parte es, como o sea, como de la parte educativa de los videojuegos, creo que también como que hay muchos prejuicios, no sé, pero tú como lo ves. hay prejuicios porque piensas que estás perdiendo el tiempo, o piensan que están perdiendo el tiempo, pero hay muchos juegos históricos, hay juegos que te llevan a escenarios que están inspirados en la realidad, que te llevan como a que a repetir la historia en ese sentido. Pienso, por ejemplo, no sé, en las Call of Duty, ¿no? Un poco en las campañas, en Civilization, que también es como una gran enciclopedia de todo lo que ha pasado con las civilizaciones antiguas. Y hay juegos que te van guiando, incluso te enseñan cosas como, por ejemplo, no sé, el Forza o el Gran Turismo 7 que ahorita que acaba de salir, que parece que es un museo de los automóviles y te van enseñando cosas de la historia de los automotriz, cosas de las marcas. Si al final del día se tiene mucho mimo, desde hoy mismo o la actualidad, pero también desde antes, o sea, hay, ya, so- este, te llevan como que o sea, sí te pueden enseñar cosas,
Creo que sí, o sea, creo que está el prejuicio de que, como siempre, el estar en una pantalla, el estar sentado, es una condicionante a que no estás haciendo nada, pero hay más trasfondo, ¿no? Ujú, Incluso a veces cosas como los Sims te ujú. enseñan también, en su momento, te enseñan mira, dice récord, Ah, sí. te enseñan cosas como, por ejemplo, a administrarte. Los Sims, por ejemplo, te enseñan o sea, cosas tan simples como ir a trabajar, y que Ujú. te tienes que ahorrar para comprar cosas, que te enseñan como esta vida adulta. Oye, eso es injusticia, está muy alto para mí. Sí. No, pues no. Me va a hacer, me va a hacer papilla. Mira, el complejo de la justicia, qué es justo, qué no es Sí. justo. O sea, creo que sí te pueden enseñar. O sea, al final hay mucho prejuicio en cuanto a tal. Y recientemente los juegos también te llevan a realidades alternas. Estaba viendo el otro día que hay, bueno, últimamente están sacando protagonistas que no son como los héroes clásicos, o incluso no son héroes, que te llevan como que te muestran esta cara humana del ser humano. No sé, pienso en Last of Us, y sus protagonistas, en Gris, por ejemplo, que es un videojuego que te lleva a la depresión, que habla sobre la depresión, en Celeste, que también es un trayecto hacia cómo, es un trayecto más o menos de cómo vive una persona con depresión. Ujú, Cosas en ese sentido que te llevan, o sea, que te pueden enseñar a empatizar incluso con personas con las que pues no puedes entender. Eh, Blade también es un juego que la protagonista es una chica no me acuerdo si con esquizofrenia. órale. Entonces, ella es como una heroína y vive su historia, pero todos los pozos y todas las cosas que están ahí planeadas están pensadas desde una perspectiva de una persona con esquizofrenia y todos esos demonios que escucha. Y Ujú, el videojuego está tan bien armado que se inspira, o sea, tiene bases psicológicas, tiene bases, o sea, realmente se informaron los desarrolladores sobre cómo vive una persona así, sobre cómo siente, sobre cómo experimenta, para poder plasmar en la pantalla, para poderte llevar a poder empatizar un poco. Al tener ese control tú de ese personaje, poder como que sentirte un poco como él. Y creo que ese tipo de experiencias denotan tanto la preocupación como nosotros de que ya estamos cambiando y evolucionando como especie, como también el cómo un niño, por ejemplo, un adolescente, no sé, a los 12 13 años que pudiera tener acceso a este juego, pues quizás si conoce a alguien con esquizofrenia, lo va a poder hacer clic y lo va a poder vincular. O estos personajes que no son tan heroicos, que son más humanos, que tienen más defectos, que se equivocan, pues también te llevan a que tú aprendas a través de ellos a que no siempre vas a ganar y que quizá ante una mala experiencia, pues puedes evolucionar de una forma mejor. Entonces creo que sí te enseñan, ¿no? Sí, 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 totalmente. O sea, era lo que decíamos ahorita, ¿no? De que creo que la complejidad, o sea, que en los videojuegos siempre hay distintos grados de complejidad y de profundidad, ¿no? Y yo veo muchos que tienen mucho trama que hasta le podríamos llamar como filosófica, ¿no? Entonces, no O sé. sea, en lo que te parece, la vamos a buscar otro juego acá interesante. Ya para eso. ¿Sabes cuál? Bueno, estamos nosotros, estoy streameando yo el de Detroit Become Human y tú me recomendaste un juego, ¿no? También filosófico. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, de tu parte, ¿qué es lo que... Ya creo que es como Mario Party o algo así, a ver. A ver. No, es una colección de juegos, creo. A ver qué es. No, esta es una colección de todos los... Sí, de los tres. Pelos. Híjole, un amante de... A ver si nos deja jugar de dos. Ahí está. Un amante de Mario nos va a matar. Sí. Por no saber. Por ejemplo, ¿tú de qué te gustó del juego que me recomendaste? ¿Cuál fue y qué te gustó? El juego se llamaba, ay, espera porque se me olvidó, lo tenía aquí, se llama Talos, ¿no? Y a mí me gustó mucho porque, o sea, para que se imaginen como la complejidad del videojuego, ¿no? Pero está increíble porque se supone que tú eres como, en realidad no te dicen mucho, pero eres como un robot que de repente ¿Eh? está en este,
¿Mande? Hay que jugar fútbol mientras si quieres saber Ah, va. cómo se nos da. Pues tú ponle. Y ya. Sí, sí. ¿Y Eh, qué hacemos como el robot? es un robot que lo dejan, el robot eres tú, ¿no? Entonces, el robot lo dejan como en una especie de jardín gigante y entonces tienes que ir resolviendo como varios acertijos que son peculiares porque consisten en que todos, es como una especie de, te ponen unos cuartos, por así decirlo, en los que tienes que encontrar una manera de salir, pero como, pues sí, o sea, obviamente como que desbloqueando las puertas y así, y entonces vas avanzando de nivel. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, hay un reino, por así decirlo, y en ese reino hay 7 salas que tienes tú que desbloquear. Pero lo interesante de todo esto es que, eh, ay, ¿qué onda? Bueno, lo interesante de todo esto es que cuando tú vas jugando y vas avanzando y vas desbloqueando niveles, a la par se te van como que soltando de distintas pistas, porque al final tú eres un robot, pero no sabes de dónde vienes, ni sabes qué eres. O sea, si eres una especie de conciencia estando en el robot, o que a lo largo del juego te vas dando cuenta que el robot tiene conciencia de sí mismo. Entonces, eh, como que tú puedes ir buscando en esos reinos o en esos mundos como una forma de, pues de saber más de ti y de dónde estás, básicamente. Pero está muy interesante porque incluso hasta hay como unas computadoras que te dan como ciertas pistas o cierto conocimiento acerca de filosofía que te ayudan a cuestionarte. Entonces el robot puede leer esos archivos viejísimos y entonces puede bueno, cuestionarse cosas sobre la conciencia, sobre el espíritu. Luego te aparecen fragmentos de libros bueno, de los diálogos de Platón o de Aristóteles. Está muy interesante, o sea, está muy padre. Y me gusta porque tienes que pensar mucho en el sentido de que tienes que pensar mucho para ser estratégico y salir, pero también tienes que pensar mucho para poder tú saber qué es el robot, o sea, de dónde viene y cuál es su historia. Y más o menos ahí vas armando como un poco para saber en qué consiste ese mundo, en qué consiste ese universo, por así decirlo. Oh, vas a hacer cambios, wow. No, solo me estoy yendo hacia abajo, pero No, es arriba, 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 creo, en End. espérame, ahí está. Time 5. No. Vamos a ver qué tal se nos da el fútbol en videojuegos de aquí. Y por Ay, ejemplo, es muy ay, complicado. oh, ¿cómo fue? No sé. Y por ejemplo, ahí lo interesante, ¿no? Cómo un juego te puede introducir un poco a la filosofía, ¿no? Creo que es, Ahí o está. sea, cómo te puedes encontrar con filosofía en un juego y te enseña a pensar, te enseña a analizar las cosas. Exacto. Y que podemos decir que pues, o sea, no es un juego inútil o no es un juego que te quede como para desperdiciar, ¿no? Sí, creo que, o sea, no sé, creo que al final creo que eso muestra un poco que también hay videojuegos para todos, ¿no? O sea, porque yo sé que a alguien, por ejemplo, que le guste videojuegos de este tipo, Grande Auto, cosas así, pues cero le va a llamar la atención algo así, ¿no? Pero, o sea, la posibilidad de que los videojuegos te eduquen al final sí está y es muy real. O sea, hasta el otro día estaba escuchando un podcast en donde hablaba una chava que decía que en realidad, este, que ahora muchos juegos se estaban desarrollando en torno a juegos de roles, ¿no? Por ejemplo, yo juego League of Legends, me gusta mucho ese juego. Y entonces ahí pues tú tienes que, es una arena en donde juegas contra otro equipo, pero tú tienes que desempeñar un rol en específico, ¿no? Y parte de ese rol consiste en, o puede ser el que defiende el fuerte, por así decirlo, o puede ser el que ayuda a los demás, o sea, los apoya,
o puede ser el que se queda cuidando la base, pero es decir, no hay como tal un papel central, ¿no? Entonces, eso es lo interesante porque esta chava decía, lo característico de los juegos de roles ahorita es que te enseñan a trabajar en equipo, ¿no? Porque normalmente también antes quizá había más videojuegos en donde en lo que se focalizaba era poder tú ser el protagonista del juego, ¿no? Y entonces encontrar tú una forma de ganar. Y ahora no, ahora están predominando mucho los juegos de roles en donde tienes que aprender a trabajar en equipo porque si no, es muy probable que pierdan, ¿no? Eso se me hace Y muy padre. y ahorita que hablas de esto que te pueda enseñar el videojuego ya en su mecánica, también creo que también es la frustración. Eso es algo que que siempre he escuchado que rescatan, ¿no? Cómo te enseñan cómo a ser tolerante a la frustración y el que pues vas a perder, o sea, cuántas veces, por ejemplo, los Souls, que son muy famosos porque son difíciles y porque te cuesta matar un jefe un sinfín de veces, al final del día te enseña a ser perseverante y te enseña a que las cosas no las obtienes como que de inmediato. Ah, salve, Ay, salve. No, y eso también es interesante porque es algo que ahora sí que en la sociedad de la inmediatez que estamos, en la sociedad de que queremos todo y ya, sí, pues que te enseñen pues a no frustrarte y a volverlo a intentar, creo que es clave, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Creo que sí fomenta mucho también eso, ¿no? O sea, y no sé, me acordé ahorita que dijiste, a lo mejor no tiene ya nada que ver ahorita de eso, pero me acuerdo de que hace un tiempo, creo que ya lo había platicado una vez aquí, pero hace un tiempo estaba yo platicando este, con una señora, ¿no? O sea, y le platicaba yo que estaba, bueno, que había estudiado filosofía y todo, y ella me dijo, oye, ¿qué libros me recomiendas? Porque la verdad es que mi hijo no quiere leer nada, no le gusta nada y se la pasa jugando videojuegos. Y me decía, y me preocupa que así vaya a ser de grande, porque, o sea, sí juega con sus amigos y sale a hacer otras cosas, pero me preocupa que nunca en su vida ha agarrado un libro por voluntad propia. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y cuántos años tiene tu hijo? Y me decía, no, pues tiene 11. Y así como de, o sea, y entonces, o sea, fue como un esfuerzo también yo obviamente pues yo no soy mamá, no sé cómo educar a un hijo, creo que incluso cada quien educa a su hijo de acuerdo a sus creencias y a sus valores, porque pues cree que esos son los mejores para transmitirle, pero yo le decía, o sea, como solo abrirse a nuevas perspectivas, ¿no? Porque le dije, quizás él aprende 1000 veces más cosas en los videojuegos que lo que aprendería en un libro. Y le dije, la verdad es que en los libros no es la única forma en que tú puedes aprender cosas, ¿no? Le dije, y aparte él tiene 11 años, o sea, no sé si, o sea, ahorita también ni siquiera él sabe seguramente a lo que se quiere dedicar y muy probablemente si lo sabe vaya a cambiar, ¿no? Porque eso nos pasa a la mayoría, ¿no? Entonces yo le decía, más bien es tener en cuenta que a la verdad, por así decirlo, no se llega de una sola forma. Y creo que Una que dices, pues, sí, ¿no? una que dices es eso, ¿no? Como, porque bueno, los juegos y sobre todo los de mundo abierto, los grandes, los profundos, tienen mucho que leer, o sea, realmente hay mucha literatura ahí. Ujú. O sea, hay mucho diálogo, mucho que tienes que estar ahí poniendo atención para estar como que descubriendo las cosas. Y, o sea, al final sí lees, o sea, las personas piensan que solo estás en la pantalla moviéndole, picándole pues al control, pero realmente también implica concentración. Y como lo están viendo ahorita, pues también el estar haciendo una cosa, eso también es otra de las cosas que dicen que es de las cosas que se rescatan en los videojuegos, cómo te puedes como que sincronizar, ¿no? Al mismo tiempo de que a lo mejor pones tu vista en la pantalla sin necesidad de estar viendo los botones, estás pues presionando lo que tienes que presionar o cosas así. Entonces, como también te enseña de alguna manera a hacer multitasking, Sí, creo que sí, aunque o sea, nosotros, se desarrollan como más habilidades que a lo mejor no tenemos como contempladas. O sea, por ejemplo, bueno, eso no es una habilidad, pero más bien es lo de, por ejemplo, lo de la tolerancia a la frustración, el trabajo en equipo, ¿no? El, no sé, o sea, como que hay muchas cosas que no vemos que sí se entran, o sea, en los videojuegos y que nosotros quizá no lo tenemos como muy en mente, o sea, como no los tenemos muy presentes. No, ay, bonito así, ¿no? sí,
y cómo, te digo, cómo nos... Y ahorita que hablabas de los libros, pues también lo que le contestaste a la señora va muy en sintonía en esta parte de que, como siempre tenemos como que esta idealización hacia los libros, ¿no? Y pues realmente, pues, no, o sea, ya ahorita podemos encontrar conocimiento en videojuegos, en YouTube, en Netflix, en un sinfín de cosas, en podcasts, en cosas así que, pues, hay estas habilidades, ¿no? Estas capacidades, cognitivas, ¿no? Donde también una persona no aprende nada más leyendo, no nada más aprende viendo, aprendes haciendo. Entonces, como que adaptarnos a ese entendido, ¿no? Ajá. Pues sí, sí, exacto. Creo que hay muchas maneras de aprender, incluso la misma cosa, ¿no? O sea, muchas veces hasta nos dicen como que para ser críticos hay que estudiar filosofía y que no hay otra manera de aprenderlo, pero yo creo que es totalmente falso, ¿no? O sea, como que puedes aprender a ser crítico desde otros lugares y desde otras disciplinas. O sea, la filosofía no es como que salve vidas realmente. O sea, son muchas cosas las que te pueden ayudar a que tú puedas aprender a ser crítico. Porque así como puede entrar alguien a filosofía y no sé, leerse a o sea, muchísimos filósofos, puede no haber aplicado absolutamente nada y puede seguir siendo una persona, pues sí, sin criterio, ¿no? No te garantiza nada el estudiar algo así, sino más bien qué habilidades tú desarrollas afuera. Y pues por eso es expandirse, ¿no? Como hacia otros lugares y hacia otros terrenos. Y vamos al segundo tiempo y a ver cómo nos va. Muy bien. Y bueno, ya si quieres, cambiando un poco el tema y la dinámica de lo que estábamos tratando, ¿cuál ha sido, poniéndonos nostálgicos, aprovechando ya que vamos para cierre, como que lo que puedes decir del capítulo 1 al capítulo 50 de Letras Habladas? Yo creo que se nota, o sea, es muy, muy drástica la diferencia que hay desde nosotros desenvolviéndonos en el primer episodio. Estábamos, yo me acuerdo que pues, o sea, te gana como mucho los nervios, no sabes si vas a llenar el tema o no, o sea, si vas a decir lo suficiente. Y por ejemplo, ahorita nosotros estamos muy seguros, luego hay veces en las que decimos, ponemos temas sobre la mesa y siempre decimos así como de, mira, sabemos que va a salir, o sea, de que sale, sale y nosotros sabemos que las cosas se van a acomodar, que nunca nos vamos a quedar como cortos de un tema, sino que más bien es como de ponemos temas sobre las mesas, pero a veces casi es tentativo, porque a veces nos vamos por otros lugares que ni siquiera teníamos contemplados. A veces el tema se extiende más de lo normal y a veces hemos hecho 2 episodios de ese mismo tema. Entonces creo que una sería obviamente como la parte de la, o sea, de la seguridad de nosotros, hablando así, y otra la parte de poder, de espontaneidad un poco, ¿no? O sea, como de que podemos hablar y podemos sostener una conversación y seguirle el hilo a cada quien, que eso podríamos pensar que es algo normal, pero la mayoría no tiene como esas habilidades y creo que, o sea, como en el podcast nosotros lo pudimos entrenar mejor, ¿no? Ahorita que dices de los temas, pues compartirles, ¿no? O sea, al final del día no es que preparemos o haga. A veces solo muy puntualmente hacemos ensayos, por ejemplo, creo que las primeras veces hacíamos ensayos de cómo iba a ser esto, porque no sabíamos realmente cómo grabar y esas cosas. Para este episodio concretamente hicimos como que ensayo de si podíamos grabar, si no podíamos grabar, si podíamos como que, si quedaba, si no quedaba, pero realmente siempre las cosas salen, atacas para allá, Ah, para acá o para allá, para allá. para allá, para al fondo ti. Ok, ok. Este, entonces nunca es como que tengamos ahí ni un guión ni nos estamos preparando, o sea, hacemos como que el calentamiento. Sí nos grabamos sí nos conectamos siempre desde antes, es interesante eso. A veces estamos media hora, una hora como que platicando, y no, no necesariamente del capítulo, sino de actualizándonos nosotros de nosotros mismos. Y ya posterior, como dice Ari, ¿no? Al final del día sí planteamos como que ideas, como que No. trazamos como que los temas generales o lo que queremos tocar, pero una, casi nunca hablamos de eso que anotamos. A veces terminamos como que haciendo, como que tendríamos que hacer un backstage porque fue Soy muy muy simple mala ese en gol. este juego.
porque a veces terminamos como que hablando no sé, hablamos del tema, no sé, una película y comentamos ciertas cosas de la película Ujú. y nos emocionamos y después decimos, bueno, ya vamos a grabar y al momento de grabar hablamos de todo menos de lo que habíamos hablado en la hora anterior. Entonces, como dice, creo que una se nos da como que hablar, se nos da esa charla, es para allá, No, 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 pero, o sea, yo estaba yendo por la pelota, pero pues, me la ganaron. era para allá la pelota, era para allá. Y pues sí, ¿no? El desenvolvimiento, ¿no? O sea, al final del día, sí, ya me viste ya a veces. No sé de qué bueno, Ari también creo que no es de las que se ve después de que queda grabado y que se vuelve a ver. No. No sé, me da como que verme, me da chivio verme en la pantalla, pero sí, me he estado viendo a veces los primeros episodios y estamos muy nerviosos, estamos así como que no sabemos qué vamos a decir, cómo lo vamos a hacer, y ahorita pues no nos preparamos realmente, o sea, nos preparamos en el sentido de que vemos, si vamos a hablar de una película, obviamente la vemos, si vamos a hablar de un tema concreto, lo estudiamos. Ari trae siempre su cheleta, como dicen en España, en México su acordeón, y se empieza como que empezamos como que a estudiarlo, lo analizamos, Ujú. pero al final del día entramos muy relajados, y creo que se nota, ¿no? Creo que eso es algo guay, que se nota que estamos relajados, que lo disfrutamos, y que pues buscamos siempre hacer por cielo mal y tierra que quede, ¿no? Sí, Como sí. les decíamos al principio, tratamos a veces 2, 3 semanas nos hemos quedado sin programa porque las actividades se nos han complicado, pero mantenemos una constancia, que eso es importante también y es algo que yo he de admirar y que es de las cosas que puedo decir que no me arrepiento de haber invitado o de haber propuesto a Lear y pues la idea del podcast, ¿no? Porque siempre a lo mejor invitas a una persona o algo y te dicen que sí, pero ahorita lo estamos viendo, muchos de los podcasts que iniciaron con la pandemia, pues son hijos de la pandemia. Ya al final del día, pues ya la gente volvió a su rutina, volvió a la normalidad y pues ya todos esos proyectos que iniciaron con la pandemia, porque la gente estaba aburrida o lo que sea, ya no está, ya no fluye. Y nosotros aquí seguimos, o sea, seguimos dándole. Eso ya. Estoy muy mala, muy Ya, mala. vámonos, 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 ya, deja tocar. Ya, eso es muy triste. Y seguimos, o sea, seguimos trabajando, seguimos en esto. Y es parte porque creo que cuando se lo propuse a Ari, pues fue de que yo sabía, o sea, yo sé que, lo he dicho antes, ¿no? Que cuento con ella. Y de que si me dice que sí, ella va a saber cómo lo hace, cómo lo inventa, cómo lo intenta, si se desvela, si saca tiempo de no sé dónde, pero lo hace. Y eso es algo que le hace muy, muy confiable. Me gusta mucho eso de ella, le admiro eso, que es muy confiable y bueno, eso señala que este número que, bueno, Ari no lo puede ver porque estamos grabando en otro lado, pero arriba de nosotros hay un gran cincuentota. Entonces, que este número es fruto de eso, es fruto de esta, ¿cómo se llama? De este compromiso que tenemos y que nos gusta hacerlo. Entonces, pues sí. eh, ¿Y qué es de estos 50 episodios? ¿Alguno que recuerdes o algo que te llame así como que tengas aquí como que lo que más recuerdes? Así como que... Mm, yo creo que el de los que más me han gustado, híjole, no me acuerdo mucho, o sea, como de los temas que vimos, pero yo sí pondré el primero, ¿no? El del 8 de marzo. O sea, porque, eh, no sé, o sea, supongo que también es simbólico, ¿no? O sea, que haya sido el primero, pero me acuerdo que en ese momento sí dijimos como, porque pudimos haber empezado con cualquier otra cosa, o sea, a pesar de que estábamos en marzo, pero quisimos hacerlo de ese tema, ¿no? Entonces, y de un tema complejo, y de un tema que en ese momento, o sea, ahorita, digamos, la gente ya está más acostumbrada a oír respecto a ese tema, o sea, sobre todo lo que podemos decir del 8 de marzo, pero en ese momento estaba como en su auge, ¿no? O sea, estaba como en el punto exacto en donde había mucho contenido respecto a ese tema, pero también mucha desinformación, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho ese capítulo y yo creo que de los últimos, quizás el que hicimos en febrero, ¿no? En donde nos hacemos, ese me gustó porque fue de otro tinte, ¿no? O sea, como que éramos nosotros igual lo mismo improvisado, pero ahora haciéndonos preguntas sobre nosotros, ¿no? Y al final supimos que fue, o sea, que le fue bien al episodio. Entonces,
Me gustó, me gustó. Yo creo que esos son los que han sido, yo creo que mis favoritos, pero no sé cuáles tú piensas. Del favorito de salud, de este que dices tú, fue interesante porque, aunque si bien ya nos conocíamos y ya a veces se nos da por estar platicando y hablar y nos desvelamos ahí chateando o algo, pues no habíamos logrado como que este acercamiento, ¿no? Esas preguntas que nos hicimos realmente, alguna que otra sí, en algún momento ya no lo habíamos hecho, y pues a lo mejor ya sabemos más o menos la respuesta, pero la mayoría de esas preguntas fueron respondidas en directo para nosotros y fue en ese momento. Es verdad. Entonces eso fue lo lindo. Y del 8 de marzo rescato una parte que es que, aunque no lo crean, o sea, estos 50 episodios también nos ha servido mucho para conocernos a Aranza y a mí. O sea, esta vez pues apenas íbamos iniciando, teníamos, Ari se acababa de incorporar en diciembre a Filosofía en la Red. Habíamos empezado con el proyecto del canal de YouTube y de hacer los vídeos y ya algunas veces nos estábamos viendo porque para hacerlos, para subir los debates, los viajes al pensamiento, pues estamos haciendo como que prueba y error y entramos a Skype una vez y hicimos el ridículo porque le avisamos a todo mundo y fue un caos, pero estábamos como que en ese tinte y Ari y yo no nos conocíamos, o sea, no teníamos esa confianza, de una otra manera entrábamos y éramos como que más recelosos, más así como que Sí, sí, sí. no con tanta intimidad y marzo fue eso, o sea, cuando iniciamos igual letras habladas fue como que, bueno, sí, te conozco, interactuamos, ahí como que nos empezamos a llevar bien, pero no era como que tanto el clic, Exacto. pero poco a poco hemos crecido también en la amistad a lo largo de estos 50 capítulos y eso creo que es lo más lindo de todo, o sea, lo que yo puedo resumir de lo que me llevo de estos 50 primer bloque, es eso, la relación, porque nos conocemos mucho, Ari me conoce muchísimo. Muchas veces sabe de lo que pienso ya, de lo que voy a hablar o de lo que vamos a hablar, ya sabe mi respuesta y yo también, o sea, Sí, sí, hay sí. muchas cosas que ya nos conectamos y creo que eso es lo más lindo. Y yo me llevo eso, ¿no? El primero, por ser el primero como tal y ver qué iba a pasar. Que Ari ya tenía experiencia en podcast, que eso es importante también. Era como que, bueno, ya sé que voy a iniciar con alguien que ya como que está metida en ese ambiente, Ajá. pero al final del día igual Ari no salía a cámara, era algo interesante Mm, para ella, no estábamos acostumbrados a cámara, yo apenas empezaba como que a dar el rostro, entonces sí, ese y sobre todo el del 14 que fue especial. sí. No, y aparte creo Pues, que hemos aprendido como mucho o sea, no solo de nosotros, o sea, porque sí, al final, por ejemplo, hay cosas que yo sé que, bueno, luego aquí lo recalcamos también como mucho de, no porque una persona tenga una opinión diferente a la tuya, quiere decir que son inmediatamente enemigos, y así ha pasado, ¿no? O sea, luego de repente pasa que de un tema, yo opino algo muy distinto a lo que opina Miguel y así, pero lejos de eso, como que justo lo que fomentamos es el diálogo, ¿no? Y entonces a mí me ha hecho literalmente cuestionarme muchas cosas nuestras pláticas. Y la verdad, ¿cuántas veces tienes como la oportunidad de platicar con alguien así? O sea, nadie realmente tiene la oportunidad o sea, de que tienes un amigo o una amiga y platicas de ciertas cosas, incluso ya tienen como ciertos temas de los que hablan, pero esto nos reta también a nosotros a pensar cada semana en un tema distinto y conocernos en esa área. Y sí pasa tal cual como dices, ¿no? De que en un momento yo le pregunto algo a Miguel y yo sé más o menos cómo me va a responder, ¿no? Y también porque nos conocemos ya en otras áreas que nos es fácil movernos en eso, ¿no? Eso y también la parte de lo mucho que hemos aprendido, ¿no? O sea, al principio cómo batallábamos yo para editar, luego nosotros para ponernos o grabarnos aquí en Zoom, o sea, batallamos horrible como en muchas cosas y ahorita ya eso es lo que nos ha dejado también la experiencia, ¿no? De saber cómo hacerle, de tener como nuestros atajos, nuestros trucos, pero sí, literalmente solo nos los ha dado la experiencia, ¿no? De 50 capítulos. así es, y pues como dices, al retarnos, ¿no? Cada día estamos pensando que hablamos, de que hablamos, buscando cosas raras, diferentes también, para no salirnos de esta zona de confort. Y es padre porque nos permite, como dices, la parte de conocernos desde muchas áreas. Y eso también permite como que internamente, o sea, ahora sí que entre Ari y yo, como que pues una amistad diferente, una amistad más fortalecida. Y a ustedes pues les proyecta que también son puntos de vista diferentes que se aportan y se nutren, ¿no? Porque creo que es lo divertido de la charla, que como dice, estamos a veces en contra de algunas cosas o diferimos, pero al final demostramos que se puede tener una amistad, se puede tener un diálogo y podemos llegar a diferentes conclusiones
sin ser necesariamente la misma y no por eso uno u otro está mal o nos vamos a estar peleando solo en push out que nos peleamos, pero de ahí en fuera nunca nos peleamos. Así que, pues Ari, muchísimas gracias por estos 50 capítulos. Damos por más, esperen. No les vamos a adelantar nada porque, bueno, estamos haciendo ahí como que testas para ver qué será en el 51, pero esperen el siguiente martes, valga la redundancia. Y pues aquí nos estamos escuchando, viendo. Y perdónanos a los que nos escuchan en audio, que ahora decidimos el reto de transferirlos a YouTube, pero normalmente también vamos solo por audio. Gracias.